Altísimo, este es tu pueblo que te ha venido a buscar. Alzado puerta. Vamos a predicar en el día de hoy en Job, capítulo 5, versículo 19. Hemos titulado ahí justamente la palabra: de 6 tribulaciones te librará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ir hablando y también compartiendo otros versículos bíblicos para poder ver cómo Dios nos libra de ese mal. Entonces hoy vamos a hablar de 2 puntos o dentro del tópico, sí, en 2 partes. La primera parte es justamente en el momento de la tribulación, en el momento de donde estamos con problemas, atribulados. Dios dice que nos va a librar. ¿Cuántos me pueden decir amén? Pero también después vamos a hablar en la situación que vamos pasando por ese problema, ¿no? Cómo reaccionamos o cómo reaccionan algunos, que eso es muy importante. Aquí encontramos, a manera de introducción, a un Elifaz, amigo de Job, y en el capítulo 4 comienza a hablar y tiene un título que dice: Elifaz reprende a Job. Entonces, fíjese cómo un amigo comienza a contender con alguien que está pasando situaciones complicadas. ¿Por qué comienzo a hacer esta referencia en esta prédica? Para poder entender la segunda parte. Entonces, mire a Job, como decía hoy en 7 minutos de activación, que le llegó una sarna fulminante. O sea, él está en un momento donde la está pasando mal. Ya espiritualmente había sido golpeado muy fuerte porque él es atacado. Obviamente él sufre, sí, la pérdida de sus hijos, su esposa también lo deja, él pierde todo su dinero, era una persona rica, sí, y no le quedaba nada ni nadie, pero llegan sus amigos y obviamente cuando un amigo llega viene a consolarte, un amigo viene a ayudarte. Pero fíjese qué tremendo, porque Elifaz comienza a contender, empieza a reprender a Job, ¿sí? Porque Job estaba teniendo una actitud en la cual maldices el día que nació. Es fuerte eso, porque obviamente si vamos a lo que es la ley judía, hacer eso era un pecado. Y entonces él por ahí no estaba agarrándosela con Dios, pero de cierta manera el problema, la tribulación, lo estaba llevando a él a maldecir su propia vida. Y eso también es pecado. Y fíjese que hay cosas que son tremendas, ¿no? En el caso de Job, porque esta situación de alguna manera la hemos pasado, o la pasaremos, o la pasarán. Definitiva, yo ya la he pasado, porque cuando estamos en un momento bien difícil, en un momento donde nadie nos entiende, donde no encontramos apoyo, donde aún los amigos desaparecen o se levantan y en vez de apoyarte te dan la espalda, es una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque no vemos la salida. ¿Y qué es lo que piensa todo el mundo? Todo el mundo piensa es que estás así porque estás en pecado. Porque claro, obviamente, la prédica constante de un evangelio de buenas noticias, que es lo que es el evangelio, y eso es lo que hace el evangelio, viene y cambia las vidas. ¿Cuántos me dicen amén? El evangelio es eso, es sanidad, es liberación, es prosperidad, es restauración, restitución. Eso es el evangelio, son buenas noticias, ¿sí? Un cambio en la vida de las personas. Pero ¿qué pensamos los cristianos cuando vemos a un cristiano que está pasando por una situación difícil? Lo primero que pensamos es que está en pecado. Lo que pasa es que está empobrecido porque no diezma y ofrenda, le está robando a Dios. Lo que pasa es que está enfermo porque hay pecados ocultos en su alma. Lo que pasa es que no se rompieron las maldiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos argumentar mucho, pero la sensación o la percepción, mejor dicho, de la mayoría de los cristianos cuando vemos a otro que está en un momento difícil es que está en pecado. Y eso es lo que estaban haciendo sus amigos. Los amigos de Job habían venido con él y estaban diciendo y pensaban en su interior de que él estaba en pecado. O sea, que lo que estaba viviendo era algo que Dios estaba permitiendo como un castigo, como una ira de Dios por un pecado de él. Y eso no era así. Vamos, ayúdame a predicar y diga, eso no era así. Escriba ahí y diga, eso no era así. Porque si vemos cuando comienza Job 1, podemos encontrar de que Dios exalta a Job y dice, no hay ninguno como él, varón perfecto. Pero sin embargo, Satanás le pide a Dios tocarlo, Dios le da permiso, después vuelve una segunda vez, capítulo 2, y ahí es cuando le cae la situación donde estamos ahora, donde todo empeora.
Sí, porque en la primera Job no blasfemó contra Dios, se cayó la boca. Después viene toda esta historia, todos estos capítulos donde podemos ver, y lo bueno de esto es que la palabra, a medida que va avanzando y la vamos leyendo, empezamos a encontrar perlas preciosas, empezamos a encontrar remas escondidos y cosas que nos revelan de cómo Dios, hay cosas que las aprendemos solo cuando las leemos aquí. Entonces, Job no estaba pagando eso por pecador, estaba pagando eso porque simplemente Dios lo permitió así. ¿Alguna vez en la vida nos pasa eso? ¿Sí? Dice el dicho, pagan justos por pecadores. ¿Sí? Entonces, en algún momento esas situaciones pasan y debemos estar bien maduros. En algún momento van a hablar mal de usted. En algún momento van a decir algo de usted que no es cierto, y obviamente la Biblia también lo dice. El mismo Jesús dijo que nos van a perseguir, que va a haber persecución, que nos van a querer matar, ¿sí? Eso también Jesús lo dice. A veces llevar el evangelio también tiene un precio, también hay que tener madurez, porque la gente te ofende, porque la gente chusmea, porque la gente habla muy rápido, porque además el diablo también ataca. Entonces vemos a un Job que está pasando por un problema grave, pero no por pecador, simplemente por ser justo. ¡Wow! Alguien agarró ese rema. ¡Uf! ¡My God! ¿Qué le pasó a Cristo? ¿Por qué Cristo fue a la cruz siendo justo y pagó como un pecador? Entonces hay situaciones en la vida que Dios la permite donde Él se va a glorificar. Yo quiero decirle algo de parte de Dios. Dios va a glorificarse en ese problema. Dios va a librarle de esa tribulación. Solo tengo que decirle, aguante un poco más. Solo tengo que decirle, voy a orar por usted para levantar esos brazos. Voy a orar por usted para que Dios le dé esa fuerza que usted necesita. Vamos a orar para que Dios se manifieste. ¿Cuántos me pueden decir gloria a Dios? Ahora vamos a la palabra ahí en 5:19 de Job, Reina Valera 1960. Mire esto. Dice, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Qué es lo que está diciendo Elifaz a Job? Si estás en problema, Dios te va a sacar, aunque sea 6 tribulaciones. O sea, él viene hablando y diciéndole a Job, Job, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás pasando por esto? ¿Por qué perdiste todo si Dios dice que te va a librar? My God. Gracias, hija Maribel, por esa ofrenda del super chat. Dios te lo multiplique. Sí, gracias porque Dios te libra de toda tribulación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Elifaz? Elifaz está diciendo con otras palabras, diezmas y ofrendas si estás pobre. ¿Qué es lo que pasa, Job? ¿Habrá algún Job aquí que me está escuchando? ¿Sí? O sea, porque si estuviera mal, decía, esto es porque no diezmas y ofrendas. ¿Sí? ¿Por qué se te vino esta enfermedad? ¿Qué es lo que hiciste mal, Job? Que ahora estás con este problema. ¿En qué le fallaste a Dios? O sea, eso es lo que está sucediendo, para que me entienda. O sea, es como cuando yo digo, es ilegal que estés pobre si diezmas y ofrenda. Es ilegal que no te venga el trabajo, cuando la Biblia dice, ¿sí?, que el que quiera comer que trabaje, que el obrero es digno de su salario. Es ilegal que no te paguen el sueldo. Es ilegal que te estafen. ¿Cómo es posible que el diablo te robe? Entonces lo primero que buscamos, ¿sí?, es esta situación de entender de que el mismo Elifaz le está diciendo con estas palabras, en 6 tribulaciones te librará. Y él lo sabía, Elifaz lo sabía. Para los que no entienden y no han estudiado, tanto Elifaz como los otros 2 amigos de Job y el mismo Job eran personas doctas, personas muy estudiosas de la palabra, conocían a Dios. No es que estos amigos de Job unos que cayeron ahí que eran amigos, no, están hablando de la Biblia con autoridad. Es como si se juntaran algunos pastores de años o algunos apóstoles de años reconocidos, con 50 años de trayectoria, habiendo escrito libros, habiendo estudiado la Biblia, habiendo disertado en muchas naciones de la tierra. Ese es Elifaz. Con otras palabras le está diciendo a Job, pero escucha, Job, si sabés bien, vos también lo predicaste, ¿sí?, de que si estás en algún problema, Dios te ha librado. Es más, con otras palabras, le está diciendo Elifaz a Job, ¿cuántas veces Dios te ha librado? ¿Y por qué no te libra de esta? ¿Qué es lo que está pasando, Job? De cierta manera, ¿sí?, el mismo Elifaz
está afirmando la palabra, está dando a conocer quién es Dios, pero al mismo tiempo se genera una interrogante, aunque aquí no lo está diciendo en tono de pregunta, sino que lo está afirmando de por qué Dios no bendecía a Job, por qué no sacaba. Y ese es el ser humano que muchas veces piensa distinto a Dios. Alguien que dé gloria a Dios por lo que voy a decir ahora. Muchas veces nosotros decimos, tiene que ser en este tiempo, tiene que ser de esta manera, y esa es nuestra fe, y está bien porque la Biblia lo dice, pero a veces Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender. Esos a veces decimos, tiene que ser así, gloria a Dios, porque lo hemos visto y lo vemos, y es así. Pero hay algunas veces, diga conmigo y predique, hay algunas veces donde Dios lo hace de otra manera, donde nosotros plenamente tenemos que confiar en su providencia, plenamente debemos nosotros de confiar en su soberanía y entender de que Él está en control. Qué difícil es tomar la palabra de Romanos 8:28, ¿sí? y decir, esto es para bien. Qué difícil es estar en medio de un cedulón, de una intimación, de una carta, ¿sí? Que te llegó donde te están desalojando la calle y te quedan 3, 5 días y estás en la calle, no tienes dónde vivir. Qué difícil que yo lo he vivido. Qué desesperante. Pero es difícil decir a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a Dios a bien. Es difícil, no es imposible. ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios? Entonces, en 6 tribulaciones te librará. Yo no sé en cuántas tribulaciones usted ha estado, pero quiero decirle algo. Él te librará. Yo he venido a decirle de parte de Dios que Él le va a librar de esa tribulación. Yo ni siquiera le estoy diciendo si usted está en la tribulación por sí o por no. O sea, porque le corresponde o no le corresponde. Si hay tribulación, Dios le libra. Ay. Alguien agarró ese bombazo. Alguien agarró ese bombazo, porque a veces caemos en esa, bueno, sí está bien, yo estoy aquí porque me lo merezco, porque metí la pata, porque la embarré, soy responsable, sí, pero a veces no, como Job. Pero quiero decirle, hayas caído porque te corresponde o no, Dios te libra, Dios te libra. He venido a soltar la palabra para alguien. Habrá alguien que me puede decir, esta palabra es para mí. Quizás usted está en esa tribulación y es por una maldición generacional y usted no entiende nada, pero está enferma, está enfermo, usted está empobrecido, usted está sin poder salir adelante y le intenta y pasa de tribulación en tribulación. He venido a decirle, Dios le libra de la tribulación. Dios le libra de la tribulación. Alguien puede decirme, gloria a Dios. Gracias, Pastor Juan, que estás aportando ahí justamente. Gracias por la honra y gracias por lo que justamente sucede en 38:4 de Job, donde justamente él dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Es tremendo eso. Claro que sí, pastor. Por supuesto. Por eso nosotros debemos de entender que aún hay una parte de Job cuando Dios habla. Porque aquí está Elifaz dándole palo como amigo. Y a veces uno dice, ¿para qué los amigos? La Biblia nos dice que el que haya un amigo haya como un hermano. Y dice que en los momentos de desierto son aguas que sacian nuestra sed. Y lo fuerte de esto es que el mismo Elifaz dice luego en la parte B del versículo, dice, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Atento a esto, prest attention. Vamos a cortar jamón del medio aquí. ¿Por qué? Porque hay tribulaciones y hay problemas que vivimos en la vida que no sentimos el mal. No, esto está poderoso. Esto es el Espíritu Santo hablando. Escuche, lo que le estoy queriendo. Hay problemas en la vida que de cierta manera nos complican la vida, por decirlo de alguna manera. Sí, a mí me ha pasado. Este problema me ha complicado la vida. En el trabajo de uno, cuando uno está trabajando y no le puede encontrar la solución, ya sabe cómo hacerlo, pero no aparece. Entonces esto le complica la vida. Pero no sentimos el mal. Pero hay que tener discernimiento, porque en algunas tribulaciones el mal se manifiesta. Por eso hay que tener discernimiento y entender cuándo es el diablo que le ataca. Porque hay situaciones y problemas y hay tribulaciones que van a venir, son parte de la vida. Pero cuidado cuando viene el diablo metido en medio. Por algo dice la palabra
El apóstol Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos que él anda buscando hacerle mal a los ungidos, de hacerle mal a los hombres de Dios. No ignoramos. Ahora, tenemos que percibir cuándo eso es del diablo. Yo cuando veo una obra diabólica en algún hermano, en alguna hermana, en algún hijo espiritual, yo le digo, eso es el diablo que se te levantó. Venías tan bien, venías firme, venía con todo, venía una cosa que, wow, una cosa impresionante, viento en popa, como dice el dicho. Y de repente, ¡boom!, se le paró el diablo, se le trancó todo. Y no hay manera, Eso es diabólico, eso es mal. Por eso dice, y en la séptima no te tocará el mal. Ahora escuche esto. Hasta las 6 puede aparecer el mal. Pero si hay una séptima tribulación, el mal no te puede tocar. Ay. La palabra es un decreto de Dios. Y está escrita para que nosotros nos afirmemos en ella y tengamos fe. Podré tener 6 tribulaciones. En la primera, en la segunda, en la tercera aparecerá el mal. Pero en la séptima no puede aparecer el mal. ¿Sí? No puede el diablo meterse en una séptima tribulación. Hasta en eso Dios dice y le pone límites al diablo. Ay. Por eso Dios es el que crea caminos donde no lo hay. La palabra dice, ¿sí? Por un camino vienen y por 7 se van. ¿Cómo es eso? El enemigo vino por una. En una de las veces que viene atacando el enemigo a Israel. Por un camino vino, pero por 7 se va. Dios crea otros 6 caminos para que el enemigo huya. Eso es lo que sucede cuando dice Santiago, someteos a Dios. Someteos a Dios. Primero hay que someterse a Dios, resistir al diablo y él huirá. Cuando uno se somete a Dios, está resistiendo a Satanás que hoy lo ve venir por ese camino. Pero cuando se tiene que ir por 7 caminos. Alguien que dé gloria a Dios. A alguien Dios le está hablando. ¿Sí? Dígame, Dios me está hablando. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Y quiero decirle algo, en la séptima también Dios le va a librar. Hace poquito predicaba, justamente hace capaz que 2 o 3 semanas atrás, de hasta una 4ª y una 5ª vez puede atacar el diablo. Por eso no en todas las tribulaciones ataca el diablo. Una tribulación simplemente puede ser una situación X de la vida y apareció un problema. Es una tribulación. Hay otra versión que justamente dice, de 6 problemas te quitará Dios. Entonces debemos de entender que Dios siempre nos está sacando de problemas. Ay. Alguien que dé gloria a Dios. Si a alguien Dios le está hablando, si hay alguien que está pasando por una situación que sabe que no, que parece que no va a salir, yo quiero decirle que Dios le libra. Dios le libra. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra dice. Lo tremendo de esto es que hay cristianos que como son inmaduros, cuando están en la tribulación y están en el problema, salen corriendo. ¡Ja! Como diciendo, no quiero pasar por problemas. No, escuche, usted tiene que entender que está con el Todopoderoso. Predicamos del Gibor. El martes predicamos del Gibor. ¿Sí? Del que pelea por nosotros, el Todopoderoso. Entonces, si somos guerreros, ¿qué vamos a andar? De vacaciones toda la vida, nunca nos vamos a meter en una guerra. Sonríe que Jesús le ama. ¡Ja! Cristianos sin guerra. No, obviamente lo que no estoy de acuerdo es que pasen guerra. En lucha, ¿cómo está? En la lucha, y en guerra. Oh, se me levantó una guerra, apóstol. Y algunos salen corriendo y no saben que dentro de unos meses o dentro de un año van a tener que entrar en guerra de vuelta. Sí, usted tiene que entender que es guerrero. Entonces, si es guerrero, habrá algún guerrero aquí. Habrá alguna guerrera aquí. Entonces tiene que enfrentar batallas. Mire lo que dice el Salmo 34:7. Ahora voy a volver. Sí, no es 34:7, perdón, porque ahí habla del ángel de Jehová. Pero mire lo que dice en el 34, a partir del 17. Porque esto también es palabra de Dios. Hablando de tribulaciones. Fíjese cómo enumera aquí David. Y fíjese que el Salmo habla de una protección divina y en el 34:7 habla del ángel de Jehová. Pero a partir del 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué produce una tribulación? ¿Qué produce un problema? Angustia. Entonces de todas ellas le librará Jehová. Alguien que me dé gloria a Dios. Y mire lo que dice el 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vino la tribulación, genera angustia y el espíritu se contrita, pero Dios está cerca. ¡Wow!
¡Qué palabra más maravillosa! ¡Qué amor más grande de nuestro Dios! Que en el medio de la tribulación no solamente nos va a librar, pero cuando hay angustia, cuando hay un espíritu contrito, nosotros vamos a Él. Y Él viene y nos libra. Él viene y nos salva. Y el 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¡Wow! Muchas, pero de todas le librará. Habrá alguien que diga, Dios me libera de todas las tribulaciones. Dios me libera de todas las aflicciones. La palabra aflicción es la palabra tribulación. Ahora, en algunos momentos de nuestras vidas, y con esto voy a cerrar la primera parte del mensaje, porque después voy a ir a la segunda parte. En algunos momentos de nuestras vidas, parece que se nos vienen todas juntas. Hay un dicho por aquí muy popular en Uruguay, que es de un libro de José Hernández, o conocido también como el Martín Fierro, que dice, cuando uno anda en la mala, hasta en lo seco resbala. Es imposible resbalar en lo seco. Uno resbala en lo patinoso, uno resbala si está mojado, uno resbala si está barroso. Pero en lo seco no se puede resbalar. Pero eso dimensiona que cuando uno viene mal, todo eso le cae arriba. Y en algunos momentos, al menos he pasado en el Evangelio, algunas situaciones donde uno está con problemas y es una tras de otra. Y a veces, ¿sabe qué? Le voy a soltar esto que va a ser una palabra de consuelo para algunos. A veces las vivimos todas juntas. ¡Ja! Y después, para adelante, casi no vivimos tribulaciones. Esa tribulación que viene, y que viene, y que viene, y que viene, y otro problema, y otro problema, y ahora que estoy enfermo, y ahora me quedé sin trabajo, y ahora me aparece el problema, y ahora me quieren echar de la casa, y ahora se me enoja mi mujer, y ahora se me levanta la suegra, y ahora mi hijo se pone rebelde. Es una tras de otra. De todas Dios te va a librar. Alguien que dé gloria a Dios. Alguien que dé gloria a Dios. Usted está medio angustiado porque se peleó con su hija, se peleó con su hijo. Usted está medio mal ahí porque tuvo un problema con el líder, tuvo un problema con el apóstol, con el pastor, y no sabe cómo solucionar. Y ¡pum! Detrás cartón le viene otro problema. Es como que las vivimos todas juntas. Y capaz que empezamos a numerar y dice, apóstol, yo ya gasté las 6, gasté las 7, ya no sé cuántas voy, gloria a Dios, porque ya gastaste unas cuantas. No puedo hacer un mensaje, doctrinal de esto, porque la Biblia no me dice cuántas son las tribulaciones, dice que son muchas. Pero a veces te vienen todas juntas. Celebra Cristo, porque para adelante vas a tener menos. Ay. Eso sí, lo que no podés hacer es decirle a Dios, no me mande tribulaciones. No. Ahí ya usted no está entendiendo la palabra. Tampoco le pida que le mandes, sino que lo que tiene que hacer es sabio. Decir, bueno, cuando venga, acá estoy, Señor, le pongo el hombro y voy para adelante. Alguien que dé gloria a Dios. Y a veces pasa eso. A mí me ha pasado un momento en mi vida que era una y otra. ¿Y cuándo, Señor, se van a terminar? ¿Cuándo se van a terminar, Señor? ¿Y hasta cuándo, Padre? Y ahí eso le pasa a todos. Sí, pero ¿sabe qué? Ese problema tiene fecha de caducidad. Ese problema tiene un día que se va a terminar. Alguien me puede decir gloria a Dios. Alguien está recibiendo palabra de Dios. ¿Qué le estoy queriendo decir? Si usted tiene sabiduría y se llena de Dios, hasta en las tribulaciones va a decir, wow, gracias Señor, porque ya me falta, de aquí en adelante voy a vivir menos tribulación. De aquí en adelante voy a vivir más feliz. De aquí en adelante voy a estar contento y feliz disfrutando la vida que Dios me da. ¿Por qué? Porque todos los males los gasté en el pasado. Ay. Y si en algún momento viene alguna, doy gloria a Dios, porque sé que Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decirme Dios es bueno? Y fíjese, para terminar aquí esto, mire a Job y mire a Cristo, y ahora mire esta palabra. Job afligido, Jesucristo afligido. Job pasándola mal, Jesucristo pasándola mal. Dice la Biblia que ningún hueso de él fue quebrado, para que se cumpliera la palabra. Mire. El versículo 20 del Salmo 34. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Por eso muchas veces, ¿sí? Cuando se quiebra un hueso es porque hay una maldición. Eso me pasó a mí. Eso nos pasaba a nosotros. Había una maldición en nuestra familia. Y entonces llegó un periodo donde, en un periodo del mismo tiempo, pero un año después, yo me fracturé. ¿Sí? Pero resultó ser que tiempo anterior se había fracturado uno de mis hermanos.
Y al otro año que yo me fracturé, se fracturó otro de mis hermanos. Todos se fueron fracturando. Y aún he batallado con eso porque a mi hijo también le pasó. Sí, y a alguna de mis hijas también. Entonces entendí que ahí había una maldición que se estaba manifestando, y siempre dentro de las mismas fechas. Cuando hablo de fechas hablo de meses, en periodos. Entonces debemos de entender con eso de que hay que orar. Escuche, si le pasa eso no se ponga mal, porque un día le hablé a alguien y le dije, eso que te pasa es una maldición, porque todo lo que tocaba rompía. Agarraba las herramientas y las rompía, agarraba una cosa y la rompía. Entonces le dije, es que está operando una maldición. Se enojó conmigo. No es que yo lo estaba maldiciendo, es que le estaba tratando con la palabra, hacerle orar, vamos a romper con eso, que se termine. Algunos se ofenden cuando le dicen esto. Sí, escuche, nadie quiere maldecir, el único que maldice es el diablo. Cristo es el que bendice, y aún así Dios convierte toda maldición en doble bendición. ¿Cuánto me dan gloria a Dios? ¿Cuánto agarraron esa palabra? Por eso Job, el diablo no le pudo tocar un hueso a Job. No hay nada que diga en el estudio de Job que se le quebró un hueso. No habla de eso. Entonces debemos de entender la palabra de Dios. Esto es lo que sucedió con Job en medio de cómo su amigo le estaba tratando. Pero quiero tocar la parte B, o la segunda parte de este mensaje que estoy compartiendo con ustedes, en el versículo 6, capítulo 6. Voy a leer en el versículo 24. Búsquelo. Pasa todo tu bien sobre mí. Úsame aquí. Porque ahí le hablamos de todo lo que vivió Job. Pero mientras que alguien pasa un problema, hay personas que le rodean. Como dice mi esposa, la profeta Luz, Dios permite las cosas para dos partes y a veces hasta tres partes. Hay una situación que está afectando a una persona, pero al mismo momento, del otro lado hay una persona que está pasando por el problema. Digamos el herido y el heridor, ¿sí? Digamos la víctima y el victimario, ¿sí? Y entonces Dios siempre permite para ver cómo reaccionan las personas y a ver cómo actuamos desde lo que la palabra dice. ¿Qué más se precisa cuando uno está angustiado, acongojado, atribulado? Necesita a alguien que ore. No con esto estoy de acuerdo, porque he conocido cristianos en los años que todo lo que quieren es oren por mí, oren por mí, oren por mí. Conocí un hermano, ¿sí? Que me acuerdo que todo era oración. Y oren por mí, y oren por mí. Y salía, y oren por mí, y oren por mi esposa. Entonces yo, ¿pero qué le pasa a este? Constantemente nos manda mensajes para que ore. Y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace 20 años atrás, ni pastor era yo. Entonces, yo decía, pero este hombre no se da cuenta. Porque obviamente es un tema de fe. A lo que quiero decirle es, claro que tenemos que orar los unos por los otros. Claro que necesita apoyo. Pero en los momentos difíciles más se necesita, diga conmigo y predique, en los momentos más difíciles más necesitamos a alguien que ore por nosotros. ¿Por qué? Porque la carga es distinta. Porque no es una tribulación común y corriente, es una tribulación donde vino el mal, es una tribulación donde usted está literalmente tirado. O sea, usted está tirado como en una cama, sin fuerzas, y necesita que alguien ore por usted. Cuando usted está enfermo, no se puede movilizar, necesita que algún amigo, algún familiar, el esposo, la esposa, algún hijo, el padre, la madre, le haga algún mandado, le ayude, le traiga, le lleve al baño, le ayude a bañarse, yo qué sé, etcétera. O sea, porque no puede por sí solo. Y espiritualmente también hay momentos donde necesitamos que el amigo, necesitamos que el líder, que el pastor, el hermano ore por nosotros. No dejando de orar nosotros, obviamente. No vamos a dejar de orar porque estamos en una situación, al contrario, más tenemos que orar. Pero para que las fuerzas sean aún más productivas, o para que las fuerzas como Gibor, ¿sí? El guerrero, se manifiesten aún más, cuanto más oramos es mejor. ¿Cuántas veces hemos visto donde muchísimos casos podría enumerar de que tuvo un accidente y nos ponemos a orar? ¿Sí? Y empiezan los grupos de oración, hoy lo podemos ver, los grupos de WhatsApp. Oren por fulano que está pasando por un momento difícil, se está para morir, apareció tal cosa, nadie lo esperaba. Y todos orando, y todos orando, y todos orando. ¿Y qué pasa? Gloria a Dios, Dios se manifiesta, Dios le levanta, Dios le libra. ¿Cuántos casos he tenido así que han estado en CTI días y hasta meses y Dios los ha levantado por fruto de la oración? Entonces, mire a este amigo Elifaz que le venía discutiendo a Job. Y mire lo que Job le dice a él mismo. ¿Por qué? Porque Job le reprocha la actitud de sus amigos. Vamos a leer entonces
El 6:24 de Job. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Recién le decía que Elifaz le decía a Job, mira Job, de 6 tribulaciones te va a librar y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Pero ahora Job le está diciendo, enséñenme. ¿En qué he fallado? Muéstrenme cuál es mi error. ¿Y qué es lo que Dios me mostraba en este versículo cuando lo leía? A veces nosotros como líderes, está bien, hay tiempo para corregir. La Biblia dice todo tiene su tiempo. Y está bien y hasta capaz que le encontramos una falla al hermanito. Y no una fallita, una fallota. Capaz que le vemos que está súper errado. Pero en ese momento que está atribulado, y hasta capaz que Dios nos habla y nos dice es que es pecado lo que le está pasando. Y está bien, pero le vamos a caer con todo. Y en vez de ayudarlo, levantarlo, lo rematamos. Porque Él no está esperando una palabra de que le diga la verdad. Claro que la verdad los hará libre. Yo entiendo el concepto, pero entiéndame. A veces más vale ir y decirle, vengo a orar por ti. Cierre los ojos y ore por él, abrácelo, desate una palabra, diga, Dios está contigo, porque ahí Job le está diciendo, muchachos, estoy hecho pedazo, estoy destrozado, lo perdí todo, y ustedes que son mis amigos, hasta mi mujer me dejó, ustedes que son mis amigos, en vez de venir a ayudarme a orar por mí, me están dando palo. Están buscando cuál es mi problema, y de seguro, no en el caso de Job, porque ya vimos que no, pero de seguro a veces hay situaciones, como le digo, de que sí, en verdad es por tal cosa, pero tengamos amor. Tengamos misericordia, dejemos el palo tirado al lado y agarremos y abracemos y oremos para decirle, bueno, ya vamos a tener tiempo de conversar. Eso es lo que hace un padre espiritual, eso es parte de la paternidad. Un pastor pastorea, da de comer, mas un padre te abraza. Claro que un padre te va a corregir, pero un padre, ¿sí?, que te ama, ¿sí?, va a decir, después arreglemos estos problemas. La religión nos ha enseñado de que si le fallamos a Dios, vamos a dormir afuera, Dios no nos va a dar de comer, Dios nos va a expulsar, y ese no es el Padre. ¿Sí? O sea, el Padre te va a agarrar y te va a abrazar y te va a decir, ven, entra, deja de agarrar frío. Sal de ahí que está cayendo la nieve, sal de ahí que te estás mojando, ven, báñate, pon una ducha con agua caliente, preparen el vestido, maten el becerro más gordo, hagamos fiesta porque estaba perdido, ven, come, fortalécete y después vamos a hablar. Ahora, en un momento de debilidad espiritual, en un momento donde estás mal, donde la estás embarrando, donde la fallaste, lo menos que querés es que te den palo. Sino que lo que va a querer es que justamente diga, ok, mirá, le erraste, le fallaste. Después vamos a hablar de eso. Ahora déjame orar por ti. Ahora te voy a vendar. Ahora te voy a dar. ¿Sí? Usted sabe bien que el tipo se gastó la plata, la malgastó, la reventó. ¿Sí? Se me fue en el pecado, pero no tiene para comer. Y usted va y dice, ven, vamos a comer, te invito al almuerzo. ¿Sí? Toma, te voy a dar para que mañana vayas a trabajar y puedas no faltar al trabajo y generar, ¿sí?, dinero para poder salir adelante. ¿Me está entendiendo? No estoy enseñando de que no le vamos a decir las cosas a la gente. No estoy diciéndole, ¿sí?, que la gente no necesita corrección. Es parte de lo que tenemos que hacer. Pero la paternidad hace eso. Por eso justamente Job le está diciendo a sus amigos, hacedme entender en qué he errado. Él sabía que no había errado nada. Él sabía que presentaba ofrendas por sus hijos y pedía perdón por sus pecados. Él sabía que era fiel con sus diezmos, sus ofrendas. Él sabía que estaba en todos los eventos de la iglesia. Él sabía que era el primero en poner su carro, su camión. Hasta compraba vehículos para que la gente fuera a la iglesia. Era el primero que se hacía que al pastor no le faltara nada, que al apóstol no le faltara nada, que a la familia del apóstol no le faltara nada, que hablo del líder, ¿se entiende? De la iglesia, del pastor, de que estuviera todo. O sea, era el que siempre estaba enviando, ¿sí?, alguna comidita extra. O sea, él sabía que había hecho bien las cosas. Predique conmigo y diga, él sabía que había hecho bien las cosas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Acaso Job necesitaba que le apalearan más espiritualmente hablando? Porque ya físicamente no se podía hacer más nada, el hombre estaba destrozado. Entonces debemos de tener esa sabiduría, esa paternidad. Mire, el gran ejemplo que tenemos a través de la Biblia es el poder entender lo que hace el padre con el hijo pródigo. Y le voy a compartir algo que hace un tiempo atrás aprendí justamente charlando sobre este tema. Siempre vemos que el hijo pródigo se gastó todo el dinero, pecó. Y sabemos a dónde fue. Porque él cayó en varios pecados, no fue solo uno. Y el primer pecado, que es el de rebeldía, porque va al padre y le dice, dame mi herencia, me voy. Pero en ese mismo momento que el padre accede,
Y esa es la paternidad. El problema del hijo pródigo es que pecó y él infringió la ley. ¿Por qué infringió la ley? Porque no le correspondía que le dieran la herencia. Y aún el padre, al haber aceptado e ir contra la ley, es como hoy cualquier ley en cualquier parte del mundo, si la infringimos tiene una pena. Y la pena era apedrearlo. Pero claro, cuando se entera la comunidad de que el padre le dio y él fachó, al padre no lo apedrearon. Pero ¿quién fue que pidió? Fue el hijo. Entonces, ¿por qué el padre estaba expectante? Mire la revelación aquí. Mire este bombazo que resulta que muy pocos de ustedes lo conocen. ¿Por qué el padre estaba expectante mirando el camino cuando el hijo volviera? Todos decimos porque le amó, porque le abrazó, por todo lo demás. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que el padre salió a encontrarlo en el camino, lo abrazó. ¿Por qué lo abrazó el padre? Para que no lo apedrearan. ¡Wow! Entonces, cuando él lo abraza y él lo cubre, no permitió que todos los otros, que por ley era justo, sí, no lo apedrearon. Eso es lo que hace un padre espiritual. Ese es el que tiene paternidad. Cuando todos te están apedreando, o todos están listos para apedrearte, venís todo sucio, venís todo roto, venís muerto de hambre, venís sucio, venís maloliento, ¿sí? Hace meses que no te bañás, estás con los chanchos, ¿sí? Ya tienes el pelo largo, la barba, ya ni te reconocen del mal estado que tienes, y con todo el padre te abraza porque te quiere rematar el diablo a pedradas, mas el padre está ahí. Alguien que dé gloria a Dios. Alguien está recibiendo. Y ahí él lo acompaña y lo hace entrar a la casa y inmediatamente le quita la condición de pecador. E inmediatamente le quita la condición, o sea, a ver, entendamos, le está quitando la condición a los ojos, la parte humana, ¿sí? Lo baña, lo limpia, le corta el pelo, lo afeitan, le pone el mejor anillo. ¿Qué es lo que hizo? Le restituyó, lo puso en el mismo lugar. Lo hizo bañar, lo hizo comer del buey más gordo porque le pertenecía. Eso es lo que Dios hace. Ahora, miren a Job, cómo estaba sufriendo de sus amigos. En vez de consolarlo, en vez de ayudarlo, le estaban dando palo. Y dice la Biblia, antes de leer el capítulo 4, que sus amigos, viendo la condición de Job, se espantaron. Y estuvieron 7 días sin decir nada. Cuidado con esto. Porque a veces nos callamos la boca y está bien. Pero después que pasó un tiempo caemos peor. Nos contuvimos de no decir nada. Pero después la embarramos más todavía. Porque ya hablamos desde la carne. Ya hablamos desde el lugar errado. Eso dice la Biblia. 7 días estuvieron al lado de él sin hablarle nada. Fue tremendo esa situación. Es poderoso lo que está pasando ahí. Pero después le cayó Elifaz, dándole, contendiendo con él. Y esto sigue, si seguimos estudiando, sigue. Y más adelante, capaz que en los próximos días predicaré algo más de todo lo que hay aquí. Pero lo tremendo de esto es que Job está diciendo, hacedme entender en qué he errado. Y quizás nos encontremos, líderes, pastores que me están escuchando, quizás nos encontremos con alguno que tampoco pecó. Cuidado, si tendremos que tener discernimiento, si tendremos que tener amor. Por eso los pastores, los apóstoles que tienen la paternidad, nunca le podemos entender o nos pueden entender por qué actúa así. Es que lo que pasa es que el pastor es muy bueno. No es que sea bueno, es que es Dios que se está manifestando a través del don. Es que es Dios que se está manifestando a través de la paternidad. Es que es Dios que se está manifestando a través del abrazo. ¿No se ha preguntado usted, capaz que en realidad la hermanita no hizo nada y le estamos juzgando? ¿No ha pasado a veces haber juzgado a alguien en una situación que en verdad no fue así? A mí me ha pasado. O haber entendido, hasta a mí me ha pasado, a mi familia, con mis hijos, hasta con mi esposa, me ha pasado en varios ámbitos de la vida, con mis padres o con mis hermanos. De sangre hablo, ¿verdad? De la familia, donde en ningún momento pensamos que las cosas, y estamos convencidos que así no es. A mí me pasó una situación muy fuerte una vez, donde justamente estaba convencido que había pasado algo y no era así, no era real. Y yo estaba tan enojado que tuve una discusión muy fuerte con alguien y eso provocó, sí, otra decisión y una ruptura familiar. Y después con el tiempo,
¿sí? Me vine a dar cuenta porque volvió a suceder lo mismo y esa persona no estaba, que en realidad no era la persona, era una situación que estaba ocurriendo que era espiritual. Y sin embargo, yo estaba convencido de que sí, y me decía, no, yo no hice eso. Yo le decía, sí lo hiciste porque yo lo escuché y no era verdad. Cuando pasó lo mismo, la persona no estaba. Tenemos que tener cuidado. Claro que aún así la palabra dice hacerme entender en qué errado, porque el mismo Job por ahí dice, bueno, yo no me doy cuenta, y está bien, demuestra humildad, porque el mismo Job dice, sí, enseñadme y yo callaré. Si estoy equivocado, me voy a callar la boca, tengo que aprender. Eso demuestra humildad, diga conmigo, demuestra humildad. Pero lo tremendo es, ¿sabe la desesperación que tiene un cristiano de querer ser bendecido y que no lo sea? Un cristiano que busca la bendición de Dios, un cristiano que en verdad, un hijo que conoce al Padre, de un Dios poderoso, de un Dios bueno, un Dios que bendice, se desespera cuando no es bendecido. Así estaba Job, desesperado porque él no había hecho algo malo, pero dice, bueno, yo por lo menos voy a saber, quiero saber si estoy equivocado. Vamos, demuéstrenme en qué estoy haciendo algo mal, en qué estoy errado. Mire qué tremendo la humildad de Job. Y de cierta manera estaba cansado de sufrir lo que estaba sufriendo. Por eso nosotros debemos de tener sabiduría. Esta es la segunda parte del mensaje. Si usted tiene algún amigo, alguna amiga, algún caso, alguna situación y hay pecado, está bien. Hay que corregir a su tiempo, pero primero sane, primero restaure. O sea, no estoy diciendo con esto que no le vamos a decir al hermano, es que caíste en adulterio, hermano, y eso es pecado. Sino lo que estoy diciendo es que le decimos, caíste en adulterio, ahora vos vas a pasar años, ahora vos vas a ver si te arrepientes, vamos a buscar fruto, o sea, es palo y palo, no se junten con él porque cayó en adulterio, no, ni lo llamen, déjenlo quieto, separen a todas las hermanas de la iglesia, que se siente solo, o sea, ¿qué estoy queriendo decir? Corrijamos, pero no nos pasemos al otro lado. Claro que hay que tener determinado tipo de circunstancias con este caso si la persona es adúltera, pero a veces vemos que cayó y le caemos como que los comulgamos, o sea, hay que sacarlo de la iglesia. Porque nos falta el amor. ¿Sí? ¿Qué te está pasando, hermanito, que no salís adelante? Y no sé, es que no puedo prosperar. ¿Y será que estás diezmando y ofrendando? No, no lo hago. Bueno, ok, vamos a restaurar, vamos a orar, vamos a fortalecer. No, esto te pasa por ser un ladrón, esto te pasa porque le robás a Dios, cayó la maldición. Porque en realidad hay cristianos que se maldicen solos. La ley dice, Malaquías capítulo 3, o sea, el decreto de Dios dice, maldito sois con maldición. ¿Por qué? Porque me robaron los diezmos y la ofrenda. Entonces, ahí mismo el cristiano se está maldiciendo. Como en otros casos también el cristiano se maldice por no hacer lo correcto. Pero si todavía le caemos y no tenemos amor para enseñarle, no le podemos demostrar. Y si nos da la puerta, si nos da la posibilidad, si nos da justamente el ambiente para decirle, bueno, mira, te estoy viendo que erraste en esto, porque fue lo que Job dijo. Y quizás usted también, para alguno que esté escuchando, necesita un acto de humildad. Necesita que alguien le escuche, o mejor dicho, necesita que alguien la aconseje, necesita que le digan en qué está equivocado, necesita que está en lo que está equivocada. Y si usted le molesta que le digan que está equivocado o equivocada y usted tiene la razón, espere en Dios, porque Dios le va a hacer justicia. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me pueden decir gloria a Dios? Nosotros necesitamos justamente entender esto, de que en algún momento necesitamos ser corregidos, en algún momento necesitamos entender lo que Dios nos quiere hablar, necesitamos entender en qué he fallado, Señor, en qué estoy errado. ¿Sabe cuántas cosas he cambiado en 25 años cristiano? Muchas. He estado en algunas situaciones, y con esto termino, porque esto es testimonio. He estado en algunos momentos de mi vida cristiana doctrinalmente parado de una vereda, atacando a la otra vereda de enfrente. Y después me cambié de vereda, me pasé a la otra vereda de enfrente y ahora atacaba a los que estaban antes yo. Y lo hacía de manera así, estricta, de manera fuerte, creyendo que tenía la razón. Y un día dije, pero ¿cómo? Si yo primero estaba de aquella vereda y atacaba para este lado, ahora estoy de este lado y ataco a los otros. Entonces dije, ¿no será que también no están así algunas cosas? ¿No será que yo puedo estar equivocado? Y ahí con el tiempo empecé a madurar. Hay cosas que las he cambiado, hay cosas que no las cambio, porque las medito, las remedito, las oro y las reoro. Y leo la Biblia y pienso y me convence lo mismo. La palabra me convence lo mismo. El Espíritu Santo me convence lo mismo. Y entiendo que esa es así para mí entender.
para mi revelación, y ahí me mantengo, porque también tengo que tener identidad. No puedo tampoco andar cambiando todos los días, pero sí es bueno en algún momento entender, ¿no será que yo estoy equivocado? ¿No será que yo estoy equivocada? ¿No será? Muéstrenme qué es lo que estoy haciendo mal. Para eso están los líderes, para eso están los pastores, pero que siempre lo hagamos desde ese lugar de amor, desde ese lugar de restauración. Manifiéstate en esta noche. Manifiesta tu presencia, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Vamos a decirle que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad aquí. Que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad aquí, que venga tu reino.